En el Acuerdo de París también se integra la acción para el empoderamiento climático, que lo que busca también es construir una sociedad con profunda apreciación del desafío climático y una mayor acción y compromiso. Y otro punto que a veces dejamos de lado, pero es importante considerar también, tiene que ver con la educación para la reducción de riesgos y desastres, entendiendo que los efectos del cambio climático ya son, digamos, completamente irreversibles. Es importante aumentar la preparación de las personas para adaptarse al cambio climático, conociendo elementos básicos para contribuir a la reducción de riesgos y a todos los comportamientos importantes para, de alguna manera, resolver en situaciones de emergencia. Además de estos conceptos, tenemos también toda la transversalidad de la Meta 4.7 que les presenté en un comienzo, ¿no? Por un lado, el enfoque de derechos humanos es central en el enfoque de la ADS, también la cultura de la paz y no violencia, la igualdad de género y los conocimientos también de pueblos originarios a partir de la valoración de la diversidad cultural. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a entender cuando hablemos de educación para el desarrollo sostenible? Vamos a entender primero que es un proceso de enseñanza y aprendizaje permanente, integral y transformador. Eso significa que es una educación que no solamente abarca los contenidos y los resultados del aprendizaje, sino también la pedagogía, la manera en que brindamos estos conocimientos y el entorno donde se realizan también estos aprendizajes. Esto es importante porque una de las cosas más centrales que tiene el marco es que la EDS requiere que los y las estudiantes aprendan lo que viven y vivan lo que aprenden. Y es por eso, por ejemplo, que experiencias tan interesantes como la que vamos a ver a continuación sobre el proceso de contextualización en Galápagos puede ser una hoja de ruta para que a nivel nacional se consideren estos diferentes enfoques técnicos y pedagógicos. La AES, como le adelantabas antes, permite que las personas puedan adquirir conocimientos, habilidades, actitudes y valores en pro del desarrollo sostenible, revaluando constantemente qué aprendemos, dónde aprendemos y cómo lo aprendemos. Y esto tiene que ver con la pertinencia educativa de hablar de estos temas que hemos conversado acá, ¿cierto? Sobre cambio climático, resiliencia, biodiversidad, integrando también las dimensiones sociales de la reducción de la pobreza y el consumo sostenible, con diferentes focos que son los que indico acá en rojo, que tiene también la meta 4.7. ¿Ya? Entonces, en este proceso de la educación para el desarrollo sostenible, como les comentaba, hay un nuevo marco de acción, el marco EDS para 2030, que en esta presentación que les compartí están los diferentes enlaces para que las puedan conocer y revisar. Esta nueva hoja de ruta y marco tiene 5 áreas prioritarias. Tiene una que tiene relación con avanzar las políticas, en el que en el fondo se llama a los estados y a los gobiernos a que incorporen la EDS en todas sus políticas y marcos educativos para transformar la educación. Tiene un componente en enfoque integral escolar, que tiene que ver con los y las estudiantes, para que en todos los ámbitos de la vida tengan la oportunidad de adquirir todas las cosas que hemos comentado anteriormente y apoyar también la posibilidad de lograr la Agenda 2030, ¿cierto? Mediante este enfoque completo, no solamente de los contenidos, sino también de la gestión pedagógica, la gestión educativa, la vinculación con las comunidades, entre otros, para que los y los estudiantes puedan vivir ese foco de sostenibilidad integral mientras también lo ven a nivel pedagógico. Una tercera área tiene que ver con fortalecer las capacidades de educadores y educadoras para que tengan herramientas también y conocimientos no solamente disciplinares, sino también pedagógicos para poder avanzar sistemáticamente en la integración de la educación para el desarrollo sostenible dentro de las diferentes políticas y actividades educativas. La cuarta área tiene que ver con el fortalecimiento de la juventud, brindando oportunidades para que organizaciones de juventudes, lideradas por juventudes y que trabajen en juventudes también, bajo el foco de formador de formadores, por ejemplo, brinden oportunidades para que las juventudes tengan mayor incidencia y participación en los procesos que tienen que ver con su propia educación. Eso también es uno de los focos de este nuevo marco. Y finalmente, cierto y no menos importante, activar acciones a nivel local. Eso significa que las personas y las comunidades, ¿cierto?, que irradian de estos procesos educativos tengan también la posibilidad, ¿cierto?, de poder generar instrumentos de participación, vinculaciones con comunidades educativas, vinculaciones con organizaciones territoriales para lograr transformar a nivel territorial el foco de sostenibilidad desde, por ejemplo, medios de vida, trabajos, ¿cierto?, o actividades domésticas dentro de las comunidades. Así que eso también es uno de los focos que tiene este marco. Como podrán ver, la educación para el desarrollo sostenible no es solamente un contenido, ¿cierto? Sino también es un enfoque educativo. Y yo creo que eso es principalmente lo central que tiene la Meta 4.7 y es lo que más me gustaría transmitirles el día de hoy.
Con respecto a el programa de educación para la ciudadanía mundial, que forma parte integral de la Meta 4.7 también, ¿cierto? Tiene que ver con contribuir a responder a los grandes desafíos que tenemos en el mundo hasta el día de hoy, ¿cierto? La ciudadanía tiene que ver no solamente con la educación en derechos humanos, eso quiere decir conocer los derechos humanos, vivir los derechos humanos y abogar para que el pleno ejercicio de derechos humanos se dé en todas las personas, ¿cierto? Tiene que ver también con conocer el Estado de Derecho, poder desarrollar la solidaridad internacional, respetar la diversidad y tener herramientas para la construcción de paz y la resolución de conflictos. En ese sentido, acá pueden ver que la educación para la ciudadanía mundial, ¿cierto? En este esquema que les presento a continuación, tiene una serie de componentes que de alguna manera nos permiten pensar y ver cómo podemos a nivel local, entendiendo que el nombre ciudadanía mundial siempre suena muy amplio, ¿no? Tiene que ver con esa interconexión. Y la pandemia es una muy buena experiencia para pensarlo, ¿no? ¿Qué otro desafío hemos tenido en nuestra época, la que nos tocó vivir, que nos dé cuenta de lo importante que es tener comunicación y entendimiento con otras naciones que están siendo azotadas por un mismo desafío? ¿Cierto? Entonces, cuando desarrollamos esto a nivel local, es importante primero pensar que la educación en ciudadanía sea aplicable y relevante, es decir, que tenga relación con el contexto y las identidades a nivel local con las que se están trabajando. Tiene que tener también un foco en el empoderamiento crítico, es decir, cuestionar el status quo, ¿cierto?, para generar una participación transformadora por un mundo más sostenible. Tiene que ver con el diálogo y participación, en el fondo abrir plataformas para que todas las personas puedan participar y en especial también estudiantes dentro de sus comunidades educativas y generar diálogos constructivos que permitan poner en común todas esas diferentes visiones. Tiene que ser integral o holística, en el fondo integrar, como ya les decía, las diferentes miradas e integrarse también en otros principios educativos que puedan ser prioritarios para la identidad local. Es multimodal, no depende solamente de la educación formal ni tampoco de la educación, digamos, humanista, sino también tiene foco en educación técnico profesional, educación superior, ¿cierto? Entre otras. Y tiene un componente central que tiene que ver con la formación en valores. En el fondo, desarrollar estos valores de pertenencia a una humanidad común, desarrollar estos valores que tienen que ver con la solidaridad y con la empatía para poder también contribuir a los desafíos de la humanidad en amplio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo se entiende a menudo, ¿cierto?, la educación en ciudadanía mundial, en este caso en Asia Pacífico, porque es uno de estos grandes aliados que tenemos para trabajar esto en la región a partir de APCU, el Centro de Asia Pacífico para el Entendimiento Internacional, tiene que ver primero con ser un buen ciudadano, ¿no? En el fondo, una persona que conoce sus derechos y aboga por los derechos de otras personas también. Tiene que ver también con tener una competitividad global, es decir, poder ser capaz de mirar y desarticular críticamente lo que está pasando a nivel local y mundial en esta tensión, ¿cierto?, entre los escenarios propios y los escenarios del mundo. Tiene que ver también con eh, pensar que es una materia integrada no aparte, en el fondo no es una asignatura de ciudadanía por sí misma, puede serlo, digamos, pero lo central es que el ejercicio de la ciudadanía se dé en todas las disciplinas, ¿cierto? Y en las diferentes oportunidades y espacios garantizados que nos brinda la escuela. Tiene un foco multicultural, en el fondo respetar todas las identidades y que todas formen parte de estas discusiones. Tiene un foco, ¿cierto? Por supuesto, también en la ética, en cómo nosotros desde nuestros valores construimos los sentidos y en la acción participativa y el acceso al conocimiento para participar informadamente. En base a esto, entonces, tenemos diferentes ámbitos de aprendizaje de la educación en ciudadanía mundial que tienen que ver principalmente con las tres dimensiones del aprendizaje. Esto lo vamos a ver en detalle luego en ambos programas, pero en el caso de la SM tiene que ver, por un lado, cognitivamente en tener herramientas para la reflexión, ¿cierto? En el fondo, conocer los problemas desde lo local a lo global y desarrollar esas capacidades de análisis y comprensión crítica que comentaba anteriormente. Tiene que ver también desde lo socioemocional de desarrollar todas esas aptitudes que permiten, ¿cierto?, la interacción positiva con el resto, con las otras personas independientes que sean diferentes o tengan otras identidades, orientaciones de sexuales, identidades de género. En el fondo, entender que cada persona, ¿cierto?, tiene un valor intrínseco que es la dignidad y es eso lo que debe orientar nuestras relaciones y acción. Y en el ámbito conductual tiene que ver con incluir el desarrollo de la capacidad de poder aplicar esto, ¿cierto?, que aprendieron en contextos en que se vean en riesgo los derechos humanos, ¿cierto? O el Estado de Derecho. Entonces, como ya les adelantaba, ¿cuáles son las grandes como tensiones que tiene ciudadanía, así como el desarrollo sostenible tenía que ver con esta visión parcelada entre educación ambiental y desarrollo en amplio?
En el caso de ciudadanía tiene que ver con cómo integramos en el discurso y en la acción a todas esas ciudadanías invisibilizadas y excluidas o ciudadanía emergentes, ¿cierto? Estamos hablando de diversidad sexual y de género, mujeres, todas las personas que sufren violencia en la región, el mundo rural, ¿cierto? Campesino, las comunidades afrodescendientes, niñeces, juventudes, personas pertenecientes a pueblos originarios o que se identifican con pueblos indígenas y personas en movilidad, ¿no? Todos estos contextos, ¿cierto?, que se están dando en nuestra región mucho más en los últimos años, ¿cierto?, generan una serie de desafíos de cómo estamos entendiendo la ciudadanía. Y ahí entonces es muy importante entender desde lo regional, ¿cierto?, que la ciudadanía es un fenómeno complejo y sobre todo en nuestra región, ¿no? Una región desigual que genera varias bases todavía de exclusión e invisibilización de manera estructural. Entonces es importante en este proceso de darle sentido a la ciudadanía desde el contexto local, poner primero en disputa estos diferentes sentidos, estas diferentes identidades, para que contribuyan en generar una forma diferente de ejercicio de ciudadanía, incluir oportunidades, por ejemplo, para acciones afirmativas con nuevos derechos, ¿cierto? O el reconocimiento de nuevas titularidades de derechos y oportunidades de inclusión. Y desde el punto de vista de la escuela, esto significa abrirse al diálogo con otros saberes, culturas y mundo, entendiendo que la escuela es en este momento un centro de reproducción social y conductual, que de hecho ya lo vimos en pandemia, ¿no? Las oportunidades digamos, que tuvieron los estudiantes al no asistir a la escuela generó que sea mucho más difícil generar relaciones personales trascendentes en la escuela y también se han visto pics de violencia en diferentes países de la región también. Entonces es importante que la educación en este caso y la ciudadanía se desarrollen en una profunda sintonía con los derechos humanos. Entonces, como le adelantaba, cuando pensamos cuáles son esas diferentes dimensiones de aprendizaje que tiene cada uno de estos programas, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que, en el caso de la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje cognitivo, es decir, los contenidos, tiene que ver con, por un lado, ser capaz de entender los desafíos de la sostenibilidad y todas sus interconexiones complejas. Esto es, no solamente entender sobre recursos naturales, ciertos ciclos naturales, sino entender qué es lo que las está afectando, cómo se relacionan con el modelo económico, cómo se relacionan con la idea de sociedad que está detrás del país y explorar entonces ideas disruptivas y soluciones alternativas que permitan cambiar ese modelo. Desde el punto de vista socioemocional, generar este desarrollo profundo, ¿cierto?, de empatía y compasión por otras personas y el planeta y motivar entonces y construir ese liderazgo que les permita liderar el cambio. Y desde lo conductual, ¿cierto?, adoptar estilos de desarrollo sostenible y también apoyar esta gran transformación en las diferentes esferas personal, social y política. En el caso de la ciudadanía mundial, los objetivos que ya vimos, ¿cierto?, anteriormente en la otra diapositiva, tienen también este foco central que es lo cognitivo, tiene que ver con conocer sobre el Estado de Derecho, en el fondo las reglas escritas y no escritas de nuestra sociedad para funcionar y las distintas formas de riesgo, causas y consecuencias que puede tener la democracia, ¿no? Entonces, es importante tener a la mano esa historia central del país, su construcción, ¿cierto?, de la democracia, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿cierto?, para poder posicionarse y contribuir a fortalecer esas democracias con participación. Desde el punto de vista socioemocional, tiene que ver con ese enganche, ese llamado a participar, ese enganche a que las personas se sientan parte de estos procesos y tengan esa motivación para responder y un compromiso profundo con los valores y los derechos humanos. Y finalmente, a nivel conductual, tiene que ver con ese llamado a la acción y a la incidencia, ¿no? Ese llamado a que las y los estudiantes, ¿cierto? Y las juventudes sientan también esa oportunidad de que cuando se abran los espacios y las plataformas, poder participar incidentemente y cuando no existan, abogar porque se abren esos espacios. Entonces tiene que ver, ¿cierto?, sobre aprender sobre la ciudadanía para finalmente aprender a hacer y ejercer la ciudadanía. Y eso pasa tanto en desarrollo sostenible como en ciudadanía, ¿no? Desde el conocimiento de lo conductual es importante construir ese puente desde lo socioemocional, generar esa identificación de las comunidades, de las personas, para que, digamos, estos aprendizajes no queden en el vacío, ¿cierto? Y uno puede implementar esto a nivel de acción en las diferentes comunidades. Entonces, ¿qué acciones concretas pueden desarrollar, por ejemplo, estudiantes y comunidades para contribuir al desarrollo sostenible y el ejercicio de la ciudadanía?
Algunas recomendaciones que tenemos desde el ámbito de la gestión e implementación tienen que ver, por ejemplo, principalmente con procurar que la gobernanza y cultura de las instituciones avance hacia la colaboración, solidaridad e inclusión de personas de todos los géneros y orígenes en consonancia con los principios del desarrollo sostenible. Tiene que ver también con velar porque las instalaciones y operaciones reflejen la sostenibilidad y la inclusión educativa. Tiene que ver también con el desarrollo sistemático e integral de capacidades docentes en estos temas, buscando constantemente esas tensiones a nivel nacional que requieran capacitación. Y tiene que ver también con planes concretos y definidos, ¿cierto? Con metas institucionales para lograr avanzar en ambas agendas. Desde el punto de vista de la implementación, ¿cierto? Importante, ya lo mencioné, involucrar a las comunidades locales con acciones interdisciplinarias y basadas en proyectos, porque finalmente eso permite también generar una meta y un marco de acción. Poder crear entornos propicios para el ejercicio de la ciudadanía y del desarrollo sostenible, en el fondo abrir espacios de diálogo, de participación, y eso en esa misma línea también integrar y relevar, por ejemplo, los saberes ancestrales de pueblos originarios y su relación con la naturaleza, que es central, ¿no? Es orgánica, esa cultura que desde la escuela tan occidentalizada se ha perdido, es importante recuperarla y traerla como parte de la discusión. Y lo mismo pasa con la educación con respecto a los derechos humanos, ¿no? La educación en derechos humanos tiene diferentes dimensiones y, por lo general, los establecimientos educativos y las políticas educativas tienen una brecha en el componente del a través de los derechos humanos, ¿no? La educación en derechos humanos tiene tres componentes: saber sobre derechos humanos, poder vivir los derechos humanos y poder abogar por los derechos humanos de otros. Y es en esa vivencia de los derechos humanos donde todavía tenemos deudas a nivel regional. Y finalmente, poder colaborar para conectar y movilizar e involucrar a la juventud, es cierto, como ya he comentado transversalmente, para aumentar su participación en las acciones locales a favor del desarrollo sostenible. Ahí quería compartirles brevemente, ya un poco cerrando esta presentación, que nosotros hicimos un informe, ¿cierto? El informe regional comparativo y explicativo ERCE 2019, en que participaron 19 países de la región, incluyendo también a Ecuador. Este informe permite, ¿cierto?, conocer sobre alfabetizaciones fundamentales, pero en este caso en particular tiene también un foco en la Agenda 2030, que es un primer ejercicio que hicimos para medir cuáles son esos contenidos que existen a nivel declarativo y a nivel operativo, tanto en las políticas como en los currículums, para avanzar con la Agenda 2030. Y ahí en el fondo les adelanto también que estamos conscientes de que hay, digamos, una limitación metodológica en este estudio, toda vez que temáticas tan transversales como ciudadanía y desarrollo sostenible, a diferencia de otras alfabetizaciones, ¿cierto?, pueden no ser abordadas en tercero y sexto de primaria, que es donde tiene el foco este estudio. Sin embargo, puede ser muy interesante conocer más sobre esto y entender un poco cuáles son esos desafíos que tenemos a nivel país para avanzar en ambas temáticas. Entonces quiero compartirles este pequeño gráfico, se ve un poco complejo, pero lo que trata de reflejar es cuáles son esos conceptos que tiene presente el país, ¿cierto? En este caso, con respecto a educación para el desarrollo sostenible, en base a 18 conceptos que se definieron metodológicamente. Pueden descargar el reporte, digamos, también a nivel nacional que incluye esta mirada. Y como pueden ver, ¿cierto? A nivel nacional tiene virtualmente la misma, ¿cierto?, plantilla que tiene la región, que es lo que está en gris acá en su pantalla, ¿cierto? Y vemos que hay algunos puntos que todavía están ausentes de la discusión educativa en Ecuador. Por ejemplo, en nivel de desarrollo sostenible es muy importante tener decisiones participativas. Como ya les comentaba, traer las decisiones, ¿cierto? Y las conversaciones que se dan a nivel de comunidades locales, pueblos indígenas, ¿cierto? Entre otros, es central y eso es algo que no está presente declarativamente en este estudio, que como les digo puede ser una limitación metodológica, pero es bueno tenerlo en consideración. Las tres R's tampoco están presentes de manera explícita, eso es importante también, no tiene que formar un contenido, pero sí es importante que declarativamente la política educativa considere, ¿cierto?, la economía circular y estos temas que son centrales para nuestros modelos de desarrollo actualmente. Y como pueden ver abajo hay un montón de otros temas que tampoco están tan presentes, ¿cierto? Uno central tiene que ver con la imaginación de hipótesis futuras, en el fondo, cómo como estudiantes nos plantamos frente a un desafío y logramos encontrar nuevas posibilidades o colaboraciones entre diferentes miradas para buscar una solución sostenible. Tampoco hay tanta bajada sobre el entorno natural, economía y sobre lo que tiene que ver con transición verde y carbono neutral, ¿no? Son temas que están pendientes todavía, pero que son posibles de abordar desde el punto de vista de contenidos y también desde diferentes espacios de participación que se den al interior de las comunidades.
El gráfico que ven acá a su costado, ¿cierto? Tiene dos franjas circulares, uno que es lo declarativo, que tiene que ver con qué dicen las diferentes leyes y normas sobre desarrollo sostenible, y un anillo más exterior que dice programático, que tiene que ver con qué aparece en los currículums y programas de las diferentes asignaturas. Acá pueden ver entonces estos mismos conceptos que les acabo de presentar desplegados en este gráfico, incluyendo en el fondo también ahí otra componente que tiene que ver con los ámbitos que tomamos para este estudio. Por un lado, cuáles se refieren específicamente a contenidos de medio ambiente, luego específicamente a contenidos de cambio climático y a acciones y habilidades, ¿no? Entonces, para que también puedan, digamos, después con detalle poder ver esa información y ver qué les hace sentido para integrar en este proceso de test que están viviendo. En el caso de ciudadanía mundial, este gráfico es un poquito más difícil, ¿cierto?, de entender. Son muchos conceptos los que se definieron, más de 30, para ver cómo la ciudadanía está transversalizada en el sistema educativo, ¿cierto? El gráfico es exactamente el mismo, tiene un anillo interior declarativo y un anillo exterior programático, desde la política al programa educativo. Y como podrán ver acá, los ámbitos son un poco diferentes, ¿no? Hay elementos como centrales de la ciudadanía, que son los que están en azul, ¿cierto? Derechos, participación, democracia, identidad, entre otros. Hay otro sector que tiene que ver con habilidades para la globalización y la diversidad. En el fondo, esta mirada del mundo y de la otredad de las personas para poder incluirles y respetarlas independiente de nuestras diferencias. Hay habilidades para la ciudadanía que tienen que ver principalmente con pensamiento crítico, ¿cierto? Pensamiento lógico y de construir, ¿cierto? Por ejemplo, estrategias de extremismo violento, con equidad de género y con cómo vivir juntos, ¿cierto? Estos valores que nos permiten enfrentar estos grandes desafíos. Y como podrán ver en el gráfico al lado, son solo algunos temas en los que quizás no están expresamente presentes en el sistema educativo en tercero y sexto grado de primaria. Por ejemplo, la educación en valores no es explícita. Eso creo que es algo que es importante mirar y ver cómo puede afectar también los procesos educativos. Lo mismo pasa con convivencia, con la resolución de problemas también y el pensamiento reflexivo, todas partes, ¿cierto? Y elementos que nos permitan resolver instancias de violencia al interior de las escuelas y otros temas como equidad, conocimiento de la ciudadanía, libertad, entre otros, ¿cierto? Como equidad de género, que es central, que también permiten construir una mirada más horizontal y respetuosa, ¿cierto?, en las comunidades en las que interactuamos. Estos son los tres estudios que les comentaba. Están los dos regionales al principio, todos con su enlace de descarga. Uno sobre alfabetizaciones fundamentales, el segundo sobre la Agenda 2030 y el tercero el informe nacional. Abajo hay también un enlace en el que van a poder revisar la plataforma interactiva del Laboratorio Latinoamericano de Educación, en que pueden ver cada resultado en específico, cada contenido y cuál fue la política y la base de datos que se consideró para el estudio, en caso que les pueda servir también para orientar el trabajo. Y les dejo también acá un catálogo con diferentes publicaciones que pueden ser de utilidad. En particular, hemos desarrollado desde UNESCO una mirada bastante integral del desarrollo sostenible, desde, por ejemplo, la educación técnica profesional, la inclusión con las acciones determinadas a nivel nacional, ¿cierto? En el contexto del Acuerdo de París, las acciones de mitigación y adaptación que pueden establecer con docentes y los objetivos de desarrollo sostenible desde el aprendizaje. Y abajo pueden encontrar dos publicaciones que diría yo son las más novedosas que tenemos actualmente. Por un lado está la Declaración de Berlín, que es un compromiso que se generó en 2021 en una reunión de alto nivel con participación de cientos de Estados miembros, ¿cierto? Y con la participación también de la ministra de Ecuador en este proceso, en donde los países se comprometieron a avanzar en educación para el desarrollo sostenible en base a los principios que ya les presenté. Acá también está el enlace de descarga porque es importante que puedan ver cuáles son esas acciones a 2030 relacionadas quizás con la década de acción que tenemos para concluir, para lograr la agenda, que pueden ser orientadoras. Y también el resumen de un informe que se lanzó en esta conferencia que se llama Aprender por el Planeta, que es muy parecido a leerse, pero lo que hace es revisar a nivel transversal el sistema educativo en 50 países para ver cómo están integrados los conceptos relacionados con medio ambiente, sostenibilidad, cambio climático, entre otros. ¿Ya? Las cifras son bastante alarmantes. Menos de la mitad tiene integrado formalmente estos conceptos en sus currículums y en sus políticas, y por lo tanto, por eso la Declaración de Berlín incluye, ¿cierto?, esta urgencia y el llamado a actuar ahora, ¿cierto?, para poder responder a los grandes desafíos que tendremos en los próximos años, ¿no?
Y en el caso de ciudadanía, un poco lo mismo también, tenemos diferentes programas asociados al enfoque de ciudadanía. Está el enfoque en, por ejemplo, holocausto y lidiar con pasados violentos. Hay una publicación para que puedan conocer algunas experiencias. Hicimos también una publicación sobre experiencias de educación no formal, es decir, desde la sociedad civil y otras organizaciones para apoyar el avance de la Agenda 2030. Hay una publicación que trabajamos en Chile junto al Programa Naciones Unidas para el Desarrollo que llama a implementar 12 claves para fortalecer la educación ciudadana. Si bien esto está completamente centrado en la política nacional en Chile de los planes de formación ciudadana, hay muchas recomendaciones que pueden ser aplicables también al contexto nacional suyo, ¿no? Por ejemplo, abrir espacios de participación en las escuelas, horizontalizar, ¿cierto?, la toma de decisiones en torno a la educación, entre otros. Y en el costado pueden encontrar también otras publicaciones que pueden servir, ¿no? Objetivos de aprendizaje, recomendaciones de empoderamiento juvenil a docentes, ¿cierto? Entre otras. Estas son las que consideré que pueden servir para el proceso de discusión que van a tener ahora. Y abajo hay una serie de conversaciones que pueden encontrar también en nuestro perfil de YouTube para que puedan formarse y conocer también diferentes experiencias y expertos y expertas que nos han brindado su mirada sobre la ciudadanía en diferentes momentos desde 2020 en adelante. Así que eso sería un poco mi presentación. Les agradezco muchísimo su atención. Lamento no poder acompañarles presencialmente en este momento y acá tienen mi información de contacto para todo lo que requieran. Muchísimas gracias.